Bueno, el tema que yo he querido, que hemos estado hablando de ya desde hace varios, yo creo que desde enero tal vez, no sé exactamente, pero creo que es importante que conozcamos y entendamos bien la caída para que podamos entender también la restauración, ¿sí? Para que podamos entender la redención. Uno de las, digamos, de las, podríamos decir, facultades del Espíritu Santo es, o de las manifestaciones del Espíritu Santo es el espíritu de conocimiento, ¿sí? El Espíritu de Dios tiene 7 manifestaciones. Una es el espíritu de sabiduría, otra es el espíritu de entendimiento, otra es el espíritu de conocimiento. Y Y el Espíritu Santo se está moviendo mucho en esta área, en estos 3 espíritus ahora, porque entre más comprendamos y conozcamos todos estos misterios, podemos vivir en mayor libertad en nuestras vidas. Entonces, ya habíamos leído un poco y lo hemos leído varias veces acerca del libro de Génesis, especialmente el primero, el segundo y el tercer capítulo. Entonces, hoy me quiero enfocar en Génesis 3, específicamente en el versículo 7, 8 y el 9. Entonces, en Génesis 3, 7 dice, entonces, esto ya después de que Adán y Eva comieron del fruto, ¿sí? Comieron del fruto que Dios les había dicho que no comieran. Entonces dice, Génesis 3, 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, mucha gente se pregunta, y yo también me he preguntado, pero ¿cuál era el árbol? ¿Y cuál era ese fruto? Entonces, leyendo nada más esta línea, podemos deducir que ese árbol y ese fruto, el árbol era el árbol, la higuera, y el fruto eran los higos. ¿Por qué? Porque inmediatamente ellos comieron, se vieron que estaban desnudos, se cosieron hojas de higuera. Entonces ahí está tácitamente eh, escrito que el árbol, lo más probable es que fuera un árbol de higo y que el fruto fuera el higo, ¿no? Entonces, yo me puse a investigar sobre el árbol de la higuera y también de los higos. Y fíjense qué interesante que encontré una definición de este árbol en la parte filosófica que coincide con lo que la Biblia nos enseña. Y no lo encontré en ninguna literatura cristiana ni en ningún estudio bíblico hecho por doctores, digamos, de la palabra de Dios. Encontré que dice, culturalmente en el oriente, la higuera es un árbol bueno y delicioso para comer. En la cultura mesopotámica era conocido como el árbol del conocimiento. ¡Wow! Entonces fíjense que aquí están las 3 características que hicieron que Adán y Eva cayeran. Dice en esta definición que la higuera era un árbol bueno. Y eso es lo que dice Génesis, que la higuera era un árbol bueno y era delicioso para comer. Adán y Eva cayeron porque el árbol era bueno a los ojos y se veía la fruta deliciosa para comer. Entonces, y dice, decían que los numerosos granos que contiene el higo simbolizan la unidad y la universalidad del conocimiento humano, lo cual se asocia con la relación del árbol del conocimiento del bien y del mal en la Biblia. Entonces, fíjate que habla por eso el árbol se llama el árbol del conocimiento, que es un nombre súper largo. El árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. ¿Sí? Y como ya yo les había hablando, este árbol tiene 2 extremos, tiene lo malo, pero también tiene lo bueno.
Y eso es lo que dice aquí, que ese árbol era bueno y era delicioso para comer, ¿sí? Entonces, mm, este árbol aparece en la Biblia 40 veces. Se caracteriza porque es un árbol muy frondoso. Yo estuve mirando las fotografías del árbol de la higuera y es un árbol espectacular. Dice que tiene 9 metros de diámetro el árbol, las ramas, y sus hojas son súper espesas y arriba es como plano, entonces parece como que estuvieras metido bajo un techo o sobre debajo de un sombrero y da mucha sombra. Es un árbol que se describe mucho en la Biblia por eso, porque da sombra, sí, el fruto es delicioso, es nutritivo. Y las hojas de higuera se usan mucho para medicina, son muy medicinales. Entonces, pero, ¿qué representa ese árbol acá para nosotros? Bueno, voy a seguir leyendo. Entonces, Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, como les había hablado en el video anterior, el domingo pasado, el hombre cayó a un nivel de autoconciencia, ¿sí? ¿Qué le generó la caída al hombre? En realidad, para entender eso podemos ir antes de que el hombre cayera. Vemos que Adán y Eva vivían desnudos y no se avergonzaban. No tenían nada de qué avergonzarse y eran como niños, ¿sí? Eran felices, creían todo lo que Dios les decía y eran tan ingenuos que por eso creyeron la mentira que el enemigo les vendió. Eso lo vimos ya. Pero entonces vemos que inmediatamente ellos caen a este mundo inferior donde nosotros vivimos, desafortunadamente, en la carne, en la humanidad. Es un mundo donde entró el miedo, el autorrechazo, la autocondenación, la vergüenza y el control. Ahora, yo no necesito conocer tu vida para saber que esos 5 frutos los has experimentado en algún momento de tu vida. Algunos vivimos allí metidos, ¿sí? Yo, por ejemplo, para mí, yo he experimentado todos esos y todavía hoy en día tengo días o momentos o ratos en que yo siento miedo o siento ansiedad o me doy rejo y me doy autocondenación. Con todo y que Dios me ha revelado tantas cosas lindas y que he experimentado el amor del Padre, pero todavía tengo, ese es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, todos nosotros llevamos ese fruto, ¿sí? Que es el miedo, la vergüenza, el control, la autocondenación y la autocondenación y el autorrechazo, que son muy fuertes. Y lo vamos perpetrando de generación en generación. Como nuestros padres no nos amaron ni nos dieron palabras de afirmación ni conocimos el amor de ellos, crecimos solamente así, de esa manera, ¿no? Entonces vemos que cuando Adán y Eva se separaron del Padre, se separaron de la fuente, que era el amor, y ellos entraron a un mundo de orfandad, ¿sí? Porque ya perdieron de vista al Padre. Imagínate, si eso pasó hace 4.000 años o más, no sé, ¿cuánto más nosotros en este tiempo hemos estado cosechando todo ese fruto de ese árbol que comieron Adán y Eva? Bueno, por ejemplo, hablemos un poco del miedo. ¿Por qué el miedo empezó a gobernar el corazón del hombre? Porque perdió su identidad y perdió su relación con sus padres. Se desconectó de la fuente, ¿sí? Quedó sin rumbo, quedó ciego y quedó sordo, como lo habíamos visto la vez anterior, que el hombre perdió la visión y perdió el oído también.
¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que el hombre caminaba en oscuridad, no tenía la luz, se fue perdiendo eso. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros cuando sentimos miedo, cuando estamos en la oscuridad, lo más seguro es que sintamos miedo, ¿cierto? Es lo más común. Grandes o chiquitos, hay gente grande que no le da miedo a la oscuridad. A mí, yo no sé si me da miedo, creo que no, pero de pronto en algún momento puedo que abra la puerta y me entre miedo, ¿cierto? Por ejemplo, cuando vamos a enfrentar algún cambio en nuestra vida, nos vamos a cambiar de casa, de ciudad, de trabajo, de colegio, ¿sí? Se nos cierran unas puertas y se nos abren otras. Ahí podemos experimentar miedo. ¿Por qué? Porque no podemos ver el futuro ni sabemos qué viene. Entonces, tenemos miedo si vamos a tener trabajo o no, tenemos miedo si vamos a pagar las cuentas o no, tenemos miedo de que nuestros hijos se vayan a perder o no cuando crezcan, tenemos miedo de que no tenemos miedo, en otras palabras, ¿sí? Pero bueno, pero vemos que Dios nos envió el antídoto para todo esto, ¿sí? Ahora vamos a leer Marcos 11:21 y Mateo 21:18, porque ahí yo encontré una revelación muy hermosa y es la que quiero compartir hoy. Dice, Marcos 11:21 dice, por la mañana, cuando volvía Jesús de la ciudad, sintió hambre y vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró sino más que hojas. Entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver lo ocurrido, los discípulos se maravillaron y preguntaron a Jesús, ¿cómo es que la higuera se secó al instante? Jesús les contestó, les aseguro que si tienen fe y no dudan, no solamente podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que aún si a este cerro le dicen, quítate de ahí y arrójate al mar, así sucederá. Y todo lo que ustedes hagan al orar, pídanlo con fe y lo recibirán. ¡Wow! Entonces yo estaba buscando en la palabra, yo le dije, bueno, Señor, las hojas de higuera ya sé que son la religiosidad, cuando tratamos de hacer cosas para alcanzar el favor de Dios, cuando tratamos de agradar a Dios con nuestros propios medios, ¿sí? Orando más, haciendo más obras, ¿sí? No, eso ya lo tenemos ganado. O sea, Cristo Jesús nos entregó la libertad completa para que nosotros solamente podamos disfrutar el reposo de Él. Pero ¿qué pasa aquí? Bueno, yo he escuchado muchos mensajes acerca de este pasaje de Jesús maldiciendo la higuera, eh, pero lo que Dios me reveló esta semana es que fue algo muy diferente. Y quiero explicarles un proceso de cómo estudio yo la palabra de Dios. A mí el Espíritu me trae una revelación que me viene de la nada. De pronto en mi corazón tengo inquietud por saber cuál era esa higuera. Por ejemplo, en esta semana he estado preguntándole al Espíritu Santo, bueno, ¿y qué pasó con ese árbol? ¿Era una higuera? ¿Qué clase de hojas eran? Etcétera. Y el Espíritu Santo me llevó a este pasaje de Jesús. Y yo me puse, entonces, yo voy y estudio todo sobre la higuera, porque yo quiero saber más. Y me meto en la palabra y estudio todo lo de la higuera. Voy a los comentaristas, voy a los eruditos de la palabra de Dios, miro qué es lo que están, qué es lo que ellos han recibido como revelación, ¿sí? Sobre la higuera. Y, y yo me di cuenta que eso no era lo que Dios me estaba revelando. Yo encontré, y lo he oído desde 30 años en la iglesia, que los eruditos dicen que es que lo que Dios maldijo ese día fue a Israel, porque no estaba dando fruto. Y yo me puse a meditar en eso y le dije, eso no tiene sentido, porque es como que Dios, entramos en una maldición en el Edén, ¿sí? Recibimos esta maldición por la caída y todo lo que nos vino y lo que hemos estado sufriendo. Y ahora que Jesús trae la gracia y que Jesús trae el perdón y la restauración, yo no creo que Él vaya a maldecir específicamente a los hijos de Israel. Como que no tiene sentido y no está relacionado con la naturaleza divina, que es amor.
Dios tenía ira antes y no le gustaba el pecado y todo lo demás, pero en este tiempo, en el tiempo de la gracia, cuando Jesús vino, eso ya perdió vigencia, ¿sí? Entonces, eh, esto es lo que Dios me reveló. Él me dijo que Jesús lo que maldijo ahí ese día fue el árbol de la ciencia del bien y del mal, que está representado por la higuera. O sea, lo que Jesús le dijo, obviamente, las personas que lo acompañaban, ellos crearon una historia alrededor de eso y dijeron que Jesús tenía hambre y fue a comer higos. Pero yo creo que Jesús sabía exactamente lo que él iba a hacer porque él no hacía nada que no fuera dado por el Padre, ¿sí? Y él sabía que era lo que tenía que venir a hacer a la tierra. Ese higo que él maldijo fue el fruto que nosotros hemos recibido del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Que es, él maldijo el miedo, la ansiedad, la autocondenación, el autorrechazo, la vergüenza. Eso fue lo que él maldijo. Dijo, nunca más darás fruto, ¿sí? ¿Por qué? Porque él vino como el árbol de vida. Y lo que él quiere que nosotros demos fruto es el fruto del árbol de vida, ¿sí? No sé si esto les queda claro, pero lo voy a ir desarrollando un poco más adelante. Entonces, eh, entonces, acuérdense que después de que el hombre comió del fruto del árbol del bien y del mal, el Señor cerró el ingreso al árbol de la vida para que el hombre no comiera del árbol de la vida y viviera en pecado para siempre. Entonces yo lo que veo aquí, que esa maldición que Dios le dice a la higuera, es Jesús maldiciendo esa raíz que fue sembrada en nosotros para ir a buscar hacer nuestra propia justicia, porque las hojas de higuera representan nosotros tapándonos, controlando todo lo que no sabemos qué hacer con la vergüenza, no sabemos cómo hacer para que no nos vean desnudos, ¿sí? El hombre tratando de tapar su desnudez. Entonces, eso fue lo que Jesús maldijo, ¿sí? Y lo que él, al maldecirlo, lo que él hizo fue cerrar el camino al árbol de la ciencia del bien y del mal para que nosotros no comamos más de ese árbol, sino que nos alimentemos de él, que es el árbol de la vida. Entonces, ese es yo creo, ustedes lo pueden juzgar a los que les gusta leer la palabra y meterse en el espíritu. Pregúntenle al Señor si esto que estoy haciendo, diciendo yo tiene sentido y tiene relevancia con lo que Él dice, ¿sí? Entonces, hay otra parte que es muy hermosa. A mí Dios me revela todo sobrenaturalmente. Cuando Él me da una palabra sobrenatural, así sea una palabra, miren lo que me dio dormida. Me dio la palabra injertar. Y me la dijo repetidamente, injertar, injertar, como para que no se me olvidara. Porque cuando yo sueño y me despierto, en el segundo en que me despierto, si uno no agarra el sueño y lo escribe, se le desaparece. Entonces él me habló varias veces de la palabra injertar. Eso fue esta semana. Primero me da la revelación de que la higuera que él maldijo fue el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y segundo me dice injertar. Entonces la escribí, no la toqué, pero ayer estaba mirando otra vez, meditando en el mensaje y me vino otra vez la palabra injertar y volví a ver. Entonces dije, voy a buscar el significado. Yo me meto en todos lados, yo no me quedo quieta cuando Dios me quiere revelar algo. Entonces fui a investigar y encontré esto. Injertar significa aplicar parte de una planta provista de una o más yemas o una rama o tronco de otra planta para que brote en ella y se establezca una unión permanente, ¿sí? Implantar una porción de un tejido vivo en una lesión
de modo que se establezca una unión orgánica. Amados, esta palabra que Dios me dio es exactamente lo que Él quiere revelar hoy. Porque nosotros venimos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que da el fruto del temor, del control, de la vergüenza, de la autocondenación. Pero Cristo vino a injertarse en nosotros, dentro de ese árbol. Se injertó el árbol de la vida, ¿sí? Y el fruto del árbol de la vida es paz, amor, gozo, misericordia, alabanza, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, revelación del Espíritu, conocimiento de Dios. O sea, es todo un mundo sobrenatural, ¿sí? Que trajo el árbol de la vida ahora injertado en nosotros, ¿sí? Entonces vemos que así es como nosotros, Jesús nos redimió de ese árbol. Yo ya no soy la misma. Yo recibí al Señor hace 30 años casi, pero ya yo hoy no soy la misma persona, ni lo fui al día siguiente, ¿sí? Porque Cristo empezó a morar en mí, el árbol de vida, el espíritu de vida empezó a morar en mí. Mucho menos ahora después de 30 años. Yo no soy la misma que hace ni siquiera de ayer, ni de antes de ayer, ni de 20 años, ni de 10 años atrás siendo aún cristiana. ¿Por qué? Porque ese injerto del árbol de vida en mí ya ha empezado a dar fruto, ¿sí? Y fruto abundante. Entonces vemos que las hojas de higuera que Adán y Eva se pusieron para cubrirse, se las pusieron como medicina también. Pero vemos que en Apocalipsis Dios habla de que a lo largo del río de vida, que es el Espíritu Santo, o sea, en la palabra de Dios todo es Cristo, así que todo nos va a llevar a Él. El río de vida es el Espíritu de Dios y dice que a cada lado de ese río crecieron árboles que daban fruto, que su hoja nunca se caía y daban fruto todo el año. Y esas hojas eran usadas como medicina, ¿sí? Entonces, fíjense que ¿quién es el que sana? El Señor es el que sana, ¿sí? Cuando yo oro por un enfermo y el enfermo se sana, es esas hojas de sanidad que da el árbol de vida en mí. Entonces yo oro por alguien que está enfermo y la oración, dice la palabra de Dios, que la oración del justo sanará al enfermo, ¿sí? Otra manera de traer sanidad es, es se me fue el hilo. Date un momentico. Sí, otra cosa que estuve aprendiendo acerca de los árboles es que ellos crecen juntos y ellos comparten debajo de tierra, comparten las raíces. Y cuando hay un árbol que está seco, los otros le suplen el agua para que no se muera y para que no tenga sed. Y eso representa el mundo de la iglesia, ¿sí? Nosotros todos somos como árboles, pero tenemos que dar el fruto del árbol de vida. Ahora, todavía no somos perfectos. Yo todavía tengo mis momentos donde sufro de ansiedad y a veces me entristezco y a veces me da miedo, pero ya no es lo mismo porque yo sé que tengo el árbol de vida en mí, que es Cristo, ¿sí? Y cuando yo voy a Él y yo como de ese árbol de vida, mi vida se transforma, mi miedo se transforma en paz y en gozo y en amor, ¿sí? Bueno, otra palabra es que es increíble cómo Dios me enseña. Él es mi maestro, yo no lo cambio yo a veces leo, sí, yo cuando estoy investigando me meto y leo a todos los famosos que han escrito la palabra y que tienen mucha revelación y todo, pero yo amo a mi maestro preferido que es el Espíritu Santo, porque imagínate decirme en un sueño injertar y darme tremenda revelación. Entonces, Tremendo. antes de ayer estaba brincando aquí en mi trampolín haciendo ejercicio y me dijo una palabra. La palabra que él me dio fue molécula. Y yo dije, uy, ¿esto de dónde llegó? Pero yo siento cuando la palabra viene del espíritu, que viene así de la nada, y es una palabra que no tiene nada que ver con lo que estoy pensando siquiera.
Entonces dije, voy a investigar a ver qué es molécula. Yo estudié eso en el colegio, pero ya eso se me olvidó. Yo no sabía que era molécula. Yo lo estudié en química. Y entonces encontré eh, que fui a buscar el significado y dice que es la unión de dos átomos para crear algo diferente. Entonces, fíjense que de nuevo el Señor está diciendo, hablando de la vida del espíritu, que la molécula del hombre natural con la molécula del hombre sobrenatural, que es Cristo, forman algo muy diferente. Por eso la palabra dice que somos nueva creación en Cristo Jesús. Nosotros ya no somos los mismos. No somos los mismos y vamos siendo transformados de gloria en gloria, ¿sí? Entonces, fijémonos cómo, por ejemplo, cómo se crea la vida humana. Es la unión entre el esperma y un óvulo. Y de esa unión nace una nueva criatura, una nueva persona, un hijo, ¿cierto? Entonces, lo mismo, de dos sale algo nuevo. Y ese hijo nuevo, ¿qué es? Tiene semejanza, se parece a los padres y a las madres, ¿cierto? En espíritu y en el cuerpo también, ¿sí? La personalidad y todas esas cosas que se heredan, pero es diferente, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, cada uno de nosotros somos nueva criatura en Cristo. Yo te aseguro que si tú coges esta enseñanza que yo estoy enseñando hoy y la vas a repetir mañana, que tienes todo el permiso para hacerlo, porque es del Espíritu de Dios, vas a salir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque está mezclada contigo. Y cada uno de nosotros tenemos unas, en nuestro ADN tenemos tantas información genética que nos diferencia unos de otros. Y está científicamente comprobado también que cuando uno no vive en su potencial completo, ¿sí? En tu, ¿cómo se dice eso en español? Uniqueness, como en tu identidad única, ¿sí? La que Dios puso en tu ADN. Cuando tú no vives dentro de esa identidad que Dios puso para ti como individuo, tu cerebro se te va dañando. Y por el contrario, cuando empezamos a vivir, por eso es importante dejar que los niños, observarlos y apoyarlos en que exploren su potencial de acuerdo a los dones que uno va viendo cuando van creciendo, y uno como adulto también debe hacer eso, ¿sí? Entonces, cuando yo fluyo en mi ADN, en mi identidad propia y única que Dios me dio, también voy siendo luz para los demás y mi cerebro va transformándose en algo mejor. Lo mismo cuando comemos del árbol de la ciencia del bien y del mal, cuando vamos al miedo, al control. Las personas que controlan, no, eso es puro miedo de que de pronto, y es un miedo que de pronto fue adquirido cuando niños, todos los traumas que tenemos, todas esas cosas vienen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Pero nosotros, gracias a Dios, tenemos al Espíritu Santo que con la ayuda de Él nos va a ir llevando a quitarnos toda esa cantidad de cosas que nos obstruyen nuestra verdadera identidad. Ahora, también yo, por ejemplo, como les comentaba, otra cosa que hace el árbol de la vida, que hace Cristo en nosotros, es llevarnos a la pura verdad, ¿sí? No comer tanto de la religiosidad. Tenemos que evaluar las cosas que hemos escuchado, que nos han enseñado. Yo, por ejemplo, yo les digo, yo estoy ahora en una libertad, por eso estoy disfrutando tanto lo que enseño, porque me he despejado de ese temor de hablar cosas que eso no viene de Dios. Bueno, que Dios me lo muestre. Y soy humana y me podré equivocar. Y me equivocaré y me seguiré equivocando porque soy humana. Pero quiero darme, vivir en ese lugar donde yo pueda ir por mi propia iniciativa, buscar la revelación, porque eso es lo que a mí
me hace feliz porque eso Dios sé en lo más profundo de mi corazón que Dios me creó para ser genuina. Por eso yo necesito ir yo misma a investigar mis cosas, sí, me lo pueden estar enseñando, pero y yo lo recibo y yo aprendo y todo, pero yo voy yo misma a investigar. ¿Por qué? Porque Dios me creó así, ¿sí? Esto que yo estoy haciendo de enseñar, esto es parte de mi ADN, ¿sí? Muy Ahora, cierto. no traten de copiarme porque de pronto Dios no te creó así, ni te vayas a comparar conmigo. Cuando uno empieza a vivir su propia identidad y saber que Dios nos hace únicos, ¿sí? Uno ya no sufre ni de celos, ni compite con el de afuera, ni uno espera que Dios le abra puertas, uno espera que Dios se manifieste en la vida de uno. ¿Sí? Nuestro trabajo es ir a buscar esa identidad y anhelarla en nuestro corazón y la identidad se va a manifestar. Otra cosa es que algo que el Señor vino a hacer, un producto, otro producto de la caída, es que quedamos huérfanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos separamos del Padre y del Espíritu y del Hijo, ¿sí? Ujú, Ellos eran nuestra familia en ujú. el Edén. Al separarnos, ¿qué pasó? Que quedamos con la mentalidad de huérfanos. Y el huérfano es el que tiene que ir a rebuscarse, a solucionar todos los problemas solo, a desarrollar un carácter fuerte, entre comillas. Yo tengo muchos amigos que son de esa personalidad fuerte y se sienten orgullosos de que toda la familia le dice, no, tú puedes, porque tú eres fuerte, tú eres fuerte. Oye, esa es una falsa identidad, porque Dios se glorifica en nuestra debilidad, nuestra fortaleza es Él. Yo no tengo que ser fuerte, Dios me ama siendo débil, ¿sí? Entonces, Jesús nos sacó de esa mentalidad de huérfanos y nos trajo a la nuestra realidad como hijos de Dios. Los hijos ya no son esclavos ni son huérfanos, ¿sí? Los hijos son los que heredan, el esclavo no hereda, el hijo sí. Entonces fíjate que entre más nos acerquemos al Padre, entre más comamos de ese árbol de vida que es Cristo y más conozcamos quiénes son ellos, quiénes son mis padres, quién es mi amado Padre, quién es el Espíritu de Dios, que en la revelación esta que Dios me ha dado, el Espíritu Santo es como nuestra madre. ¿Sí? El Espíritu Santo es como ese vientre divino que nos llevó y nos dio a luz, porque dice que hemos sido nacidos por el Espíritu. Y de quién nacimos? Nacimos del Espíritu Santo. ¿Sí? Y tenemos nuestro hermano mayor que es Jesús. ¿Sí? Entonces tenemos toda una familia y Dios y nosotros como hermanos, ¿sí? Nosotros aquí en la tierra, wow, tenemos esta familia maravillosa unos con otros donde el amor del Padre fluye y nos amamos y nos perdonamos y vivimos en esa unidad, ¿sí? Bueno, no podemos encontrar nuestra identidad de hijos sin conocer al Padre. Entonces yo los animo a que le pidan al Señor que les revele más y más esa identidad de Padre. El padre no está preocupado por la religión, ni a qué iglesia vas, ni si fuiste el domingo o no. A veces nos metemos en unos enredos y la religión nos complica la vida. El Padre nos llamó fue a libertad, ¿sí? Y yo Amén. siento que en este tiempo Dios está trayendo un nuevo mover a su cuerpo, ¿sí? Porque muchas iglesias están cerradas. La gente, aunque estén abiertas, ya la gente no quiere ir a la iglesia por miedo al COVID, por ejemplo. Entonces ahora resulta que se han abierto estas iglesias sin fronteras y sin paredes en el espíritu donde podemos recibir más. Ujú. Bueno, entonces, ¿cómo podemos manifestar esa vida del espíritu, no? ¿Cómo podemos manifestar? Tenemos mucha, dentro de nosotros tenemos una lucha, que esa lucha es la lucha de esas dos naturalezas, que es la naturaleza del árbol de la ciencia del bien y del mal
y la naturaleza del árbol de la vida. Entonces, Juan decía que él menguaba para que Jesús creciera, ¿sí? Y vemos que Pablo decía en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, allí es donde Dios quiere llevarnos, a ese lugar donde vivamos en el amor de Dios y podamos disfrutar y podamos tener paz, gozo, compasión, misericordia por otros, ¿sí? Y que sea el árbol de vida, ese injerto, creciendo y dominando al árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, vemos que en la caída se manifiesta, por ejemplo, como yo les había dicho el domingo pasado, cómo tenemos que ejercitar es nuestra voluntad, ¿sí? Nuestra voluntad es digamos que es donde tenemos el poder, ¿sí? Nosotros tenemos la mente o el cerebro o digamos que para algunas personas mente es la unión de nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestras emociones, ¿sí? Podemos decir eso. Entonces, vemos que en Romanos 12:1 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Pero aquí la palabra usada en griego es nous, que quiere decir tres partes, intelecto, voluntad y emociones. Entonces, esto es lo que esto es ya la práctica, ¿no? Ya les di la palabra profética, ahora vamos a entrar a la práctica porque pues no les puedo dejar así como en el aire, bueno, ¿y ahora qué? ¿Yo cómo hago? Bueno, por un lado, entre más meditemos en la palabra de Dios, más vamos a estar en el árbol, comiendo del árbol de la vida, que eso también se los había enseñado en otra oportunidad. Meditar, oír alabanza, orar, alabar, ¿sí? Todo eso es parte del árbol de la vida y eso nos ayuda muchísimo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando tengamos miedo, por ejemplo? Porque yo te digo, yo también tengo mis momentos donde siento miedo. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, tenemos que ir. Yo quiero que ahorita en este momento ustedes, para practicarlo, me identifiquen en su cuerpo, ¿sí? ¿Dónde sienten el miedo? Cuando sienten miedo o ansiedad. ¿Dónde sienten eso? Lo sienten como aquí, como en la barriga, ¿cierto? Ahí es donde uno como que el estómago se le aprieta y las personas que sufren de ansiedad y de temores y eso tienen problemas de colon. Porque ahí es donde tenemos nuestras emociones. ¿Sí? Entonces, ahí en ese lugar donde sientes eso, fíjense que dicen que el intestino en el intestino hay un segundo cerebro. Y es donde tenemos otro corazón que siente emociones. Y en la palabra, no tengo ahorita los versículos, pero la palabra identifica como nuestras entrañas el lugar donde mora el Espíritu de Dios. Entonces, fíjense que el enemigo vino a usurpar el lugar de Dios en nosotros. Y allí donde debemos sentir la paz de Dios, el enemigo implantó el temor, el miedo, la vergüenza, el autorrechazo. ¿Sí? En ese mismo lugar donde sentimos el miedo y nuestro estómago se nos irrita, digámoslo así, nuestro colon, allí mismo Dios quiere manifestarse y traer su paz. Allí donde tenemos ese lugar aquí en nuestro corazón, en nuestras entrañas, que está ese temor, allí es donde Dios quiere traer paz. ¿Sí?
y restaurar. Fíjense que el enemigo, ¿qué hizo? Nos usurpó el lugar que era de Dios, que era en nuestro corazón. Y entró allí y nos trajo temor. Pero ahora, ¿qué pasa? Que ahora Cristo mora allí en ese lugar también. ¿Y qué pasa con nosotros? Que nosotros somos los que tenemos la autoridad para decidir qué árbol va a reinar. Nosotros somos los que vamos a decidir de qué árbol vamos a comer. ¿Sí? Eso en palabras filosóficas. Pero yo quiero llevarlos hoy a esa práctica. Quiero que lleguemos y entremos a esa práctica para que aprendamos a vivir en el Espíritu. Porque Jesús trajo el antídoto. ¿Sí? Jesús trajo el antídoto al temor, a la autocondenación, y lo vemos en la palabra. Dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y les voy a dar un testimonio que tuve esta semana. Me di cuenta y creo que Dios me lo aumentó esta semana porque tal vez necesita que yo lo enseñe y lo traiga como testimonio. Sentía una sensación de autocondenación y de autorrechazo, pero feo. Y sentía como que me sentía rechazada. Y yo dije, pero eso no es verdad. Pero no me podía quitar esa emoción. Entonces, ¿qué hice? Cerré todo, me tiré en mi sofá, puse música para relajarme y entré en el Padre. Dije, Señor, llévame y méteme allí en el Padre. Tuve una experiencia tan hermosa. Entonces cerré mis ojos y vi a mi mamá. Mi mamá y mi papá, ellos se murieron ya hace rato. Pero mi mamá me recibía y me cogía de la mano y después venía mi papá y me agarraba de la otra mano y los dos me entregaban al Padre. Y el Padre me alzaba, pero yo no me veía que yo estaba sentada fuera de él, sino que yo me fundí con él, como que me metió en su corazón, en su ser, y sentí algo tan hermoso y me dijo, hija, nadie te condena y nadie te puede condenar. Ese es el lugar donde nosotros tenemos que habitar. Nosotros tenemos la doble morada, la morada donde Jesús mora en nosotros, en nuestro espíritu, pero nosotros también moramos en él. Eso está en Juan 17. Cuando Jesús dijo, Padre, que ellos estén en mí como yo estoy en ti y tú en mí. Entonces yo les comparto esto para que puedan entrar a ese lugar en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu y lo puedan experimentar. Porque ahí es donde nosotros debemos habitar. Entonces, ahorita yo voy a ministrarles y cierren sus ojos allí donde están. Voy a poner algo de música de fondo. A ver dónde está. Y cierren sus ojos allí. Yo quiero que piensen ahorita en este momento en algo que les traiga preocupación, temor, ansiedad. De pronto no tienes plata para pagar las cuentas mañana, o tienes un conflicto por ahí con alguien sin resolver. Bueno, no sé, o estás enferma, o tienes que
buscar dónde vivir, no sé, cualquier cosa que te esté preocupando, tráelo ahora. Y quiero que seas consciente de todas esas emociones que estás sintiendo en tu corazón, que son muy complejas. A veces si las vamos a definir, tenemos que traer una cantidad de palabras, ¿sí? Es miedo, es temor, es angustia, es frustración, es ansiedad. Y allí donde estás, ¿Qué haces? espérate un momentico, las que tengan el micrófono encendido, por favor, pónganlo en silencio para que no se oiga lo que está pasando por allá. Bueno, entonces, cierra tus ojos allí donde tienes control, donde tienes temor de enfrentar alguna situación desconocida. Y dile, Señor, ahí adentro, dile, Señor Jesús, habla con él y dile cómo te sientes. Dile, Señor, tengo miedo porque, por lo que sea. Dilo en tus propias palabras. Descríbeselo, habla con él y dile, Señor, yo te entrego hoy mis emociones y probablemente ahorita las estás sintiendo todavía. Si es un dolor, si es un rechazo, si es algo que te haya pasado, que Dios haya traído ahora a tu memoria, habla con él y dile, Señor, yo te lo entrego ahora. Y dile, Señor, yo sé que tengo que confiar en ti, pero no lo estoy haciendo. Te pido que me perdones. Y yo recibo tu perdón. Yo abro mi corazón para recibir ese perdón que viene de ti como un río de agua de vida. Y se lleva todo esto, se lleva todo mi pecado, mi miedo, mi falta de fe, mi falta de confianza en ti. Quédate allí quietecito, que el Espíritu Santo te va a llevar todo eso y te va a traer el fruto de su presencia, que es su paz, su amor, su consuelo, su presencia, su sanidad, su provisión. Él te está llevando todas esas emociones negativas que vienen del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Y está trayendo el fruto de él, que es el amor. Y si aún no conoces al Padre, si nunca has estado sentada en él, dile, Señor, llévame al Padre. Señor Jesús, tú dices en tu palabra que tú eres la verdad, el camino y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí.
Llévame al Padre. Te voy a dejar allí con el Padre un tiempo, unos 3, 4 minutos, para que disfrutes lo que Dios está trayendo a tu vida. Amén. Bueno, todavía están por ahí. ¿Ustedes oyen música? ¿No? Ay, no te puedo creer. Y yo juraba que estaba. No, no, Oli, no escuchamos nada. Ay, no te puedo creer. La música no. La estaba tratando de compartir. Ahora sí.
Bueno, ¿quién quiere compartir qué pasó? ¿Dónde viajaron? ¿A dónde fueron? Carmen, ¿a dónde estabas? Las que vayan a hablar pueden quitar el micrófono. ¿Qué dices? En el paraíso. Amén. ¿Qué pasó? Cuéntanos. ¿Qué viste? Tantas cosas lindas, tantas bendiciones que estaba recibiendo. Wow. Gracias a Dios por este llamado de estar aquí compartiendo su palabra y la misión que Él te ha encomendado. Gracias Dios por compartir. Bueno, yo quería, hoy quería, ¿quién quiere compartir algo más antes de seguir a lo siguiente, antes de irnos? Quedaron privados. Bueno, hoy le pedí a Miguel Ángel, aquí está y lo ven en la pantalla, para que nos compartiera hoy acerca de quién es él. Él es pastor, pero es un gran amigo mío y yo quiero que él nos diga quién es él, cuántos hijos tiene, dónde vive y qué más hace. Y que nos describa la obra, el mandato que Dios le puso en su corazón. Miguel, tienes la palabra. Buenas noches, Dios les bendiga a todas, a todos los que están conectados. Mi nombre es Miguel Ángel, como dijo la hermana Noli, vivo en Arjona, Bolívar, en el departamento de Bolívar, zona norte de Bolívar y en Colombia. Soy pastor por la misericordia de Dios. Estoy pastoreando en una zona vulnerable donde Dios me ha llevado allí con un propósito de rescatar estas almas y para gracia del Señor estamos trabajando con niños, con mujeres, cabezas de hogar. Dios ha puesto en mí el poder ayudar a esos niños invisibles que de pronto nosotros conocemos que tienen discapacidades, que tienen de pronto los brazos que nosotros tenemos y las piernas, pero no se pueden mover ellos solos. Y la mayor parte de su tiempo están guardaditos en su casa, por eso le llamamos invisibles, porque aunque estén, mucha gente desconoce de que ellos realmente existen. Y ahorita estoy con un proyecto que se llama Vivienda Digna, a una familia que se le derrumbó su casa, se le cayó, y Dios puso en mí el poderle levantar esa casa, y para la gloria de Dios vamos muy adelantados, gracias a Dios, a los aportes de todos aquellos que se sensibilizaron y pudieron aportar para que esa familia pudiera tener un techo digno donde vivir, cobijarse del sol, de la lluvia, de las tempestades, de todo. Trabajamos con mujeres también, impulsándolas a que tienen que capacitarse, prepararse para que puedan salir adelante y llevar sus familias a un mejor porvenir, a un mejor estado en todos los ámbitos, tanto espiritual como físico. Y bueno, trabajamos con la comunidad, con gente drogadicta. Trabajamos con mujeres que han tenido problemas en prostitución. Ahorita en la iglesia tenemos una que la estamos trabajando para restaurarle y que salga de esa vida que el enemigo la ha llevado. Wow. Y cuéntanos de tu familia. Mi familia,
Bueno, tengo una hermosa esposa que se llama Lady Salguedo. Tengo 3 hermosos hijos que Dios también me ha dado. El mayor se llama Juan David, y la segunda se llama Amalia y la tercera se llama Isabel. Vivimos los 5 aquí en nuestra casa, muy felices, y todos les estamos sirviendo al Señor. ¿Qué más podría decirles? Ayúdame, Noli, allí. Él es un técnico en rayos X. Cuando lo conocí estaba trabajando en eso. Técnico en rayos X. De todo un poquito. Ahorita estoy cultivando en los patios de la iglesia, estamos sembrando yuca, ají, batatas, caña de azúcar, frijoles, de todo un poquito en los patios de la iglesia, que es amplio, y Noli me proyectó eso y lo estoy haciendo. Claro, para ayudar a las familias, ¿no? Que sean autosuficientes. Así es. Bueno, gracias, Miguel. Nos encanta tenerte por acá. Siempre que Dios quiera estar, allí estaré porque aprendo mucho. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo? ¿Algo más? ¿Tienen preguntas para Miguel? Cuando venga, pueden ir a visitar a Arjona. Yo cuando voy, siempre me voy para allá, cojo mi bus y me quedo ahí en la carretera y él me recoge. Porque donde él tiene la obra es un barrio de invasión, ¿no, Miguel? Que es peligroso. Sí, es un barrio de invasión, pero bueno, gracias a Dios, esa gente respeta a la iglesia, y fíjate que las veces que has venido, la vez que viniste con tu familia, con tus nietos, muy impactante y una bendición, porque caminamos y nada nos pasó, ¿verdad? Así que cuando quieran venir, ahí estaremos. Yo tengo cuéntale la historia de Dios está aquí, que eso me parece espectacular. Cuando yo conocí a Miguel Ángel, que fui por primera vez a su iglesia, eran 4 palitos y un techito. Y entonces se les mojaba todo y tenían un cuartico al lado donde guardaban las sillas y las cosas de la iglesia. Y adelante no tenían piso ni nada, y adelante había un letrerito que decía, Dios está aquí. Y entonces, cuéntales la historia del Dios está aquí, que se le metían los ladrones. Sí. El lugar estaba sin paredilla, estaba como con portillos, y ahí se metían los ladrones, los malandros, los delincuentes. Y un día Dios me habló y me dijo, pon un letrero donde diga Dios está aquí. Y así lo hice, y respetaban el lugar, ya después no se metían. ¿Por qué? Porque ellos leían y eso les daba, le infundía temor. Qué belleza. Increíble lo que ha sido, sí. Por todos lados, pedacitos, Dios está aquí, Dios está aquí, Dios está aquí. Y así. Así que increíble, ¿no? Y no se volvieron a meter a robar. Nada. Increíble. Marta, ¿cómo estás, Marta? No sé si te conozco personalmente. Ay, Marta, soy. Ay, Marta soy. Isabel, yo decía, ¿quién será Marta González? ¡Qué honor! ¿Y cómo vas? Ay, bien, bien, bien. Bueno, ¿quién quiere compartir algo? ¿Cómo les cayó la palabra de hoy? ¿Fue clara? ¿Tienen algunas dudas para que podamos aclarar? ¿O están todavía procesando? Sí, ese pasaje de Marcos 11:21
el de la higuera ciertamente. Y ese apunte que dices fue muy enriquecedor, porque no lo había visto tampoco así, Sí, yo porque nos los tampoco, habían eso enseñado me lo dio el Espíritu. y fue tremendo. Cierto que tiene sentido, tiene sentido, que eso fue lo Sí, que Jesús hizo. sí, claro que sí. Yo lo sentí, él me lo Tremendo. mostró en el Espíritu, me dijo, mira, lo que yo hice fue que maldijes la higuera porque ese era el árbol, representa el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y él no quiere que eso dé fruto en nosotros. La condenación, el miedo, todo eso. Entonces, yo sentí que él, cuando me dio esa palabra, yo sentí que él lo estaba pronunciando sobre mí. Y yo lo declaro en la vida de ustedes, que ese árbol no dé fruto. Ni haya miedo, ni condenación, ni vergüenza, ni control. Amén. Bueno, eso. Aquí lo registré. Ahora voy a meditar en eso. Claro, sí. Es que eso es todo un viaje. Uno, mira, cuando Dios empieza a revelar algo, que sea una, mira, en esta semana estaba orando con una amiga mía filipina. Y yo estaba orando por ella y escuchando a ver Dios que tenía para ella. Y me vino la palabra Hakuna Matata, que es la del Rey León. Sí. Hakuna Matata. Y yo dije, ¿y eso qué será? Y yo le dije, ay, yo oí Hakuna Matata. Y ella me dice, yo le dije, eso que, yo sé que es la del Rey León, pero ¿qué significa? Y me dice, no te preocupes. Ay, Dios. Y era la palabra para ella, la que Wow. necesitaba en ese momento. No te preocupes. Y el Espíritu Santo me dice Hakuna Matata. Súper, qué lindo. Entonces fíjate que uno no pone atención cuando Dios le habla. Ujú. ¿Sí? Entonces hay que poner atención a esa, lo que les compartí de la molécula y lo que me dijo en el sueño, que en el sueño me dijo injertar varias veces. Yo la anoté para que no se me olvidara. Tenía que ver con la enseñanza de hoy. Si yo no me pongo a investigar, yo pierdo esa revelación. Mm. Entonces, tenemos que poner mucha atención, ser conscientes cuando el espíritu nos está hablando todo el tiempo. Lo que pasa es que no ponemos atención. Así es. Pero hay momentos en que está uno como más despejado, que uno está como con él, como conversando adentro, y de repente te trae una palabra y puede ser dirección, a dónde tienes que ir, a dónde te tienes que quedar, ¿sí? Wow. Si necesitas ir a buscar a alguien, esas cosas nos las perdemos a veces, la dirección del espíritu, porque no conocemos cómo Dios nos habla. Sí. Y entonces estamos con la mente carnal dando vueltas, preocupándonos, y Él nos habla y no lo escuchamos. Noli. Ajá, No, era que yo me demoré un poco para entrar y yo ajá. estaba orando por ti. Y me impacta lo que tú traes de la higuera, porque cuando yo estaba orando con la palabra esa de la higuera. No, Imagínate, estaba orando con esa palabra, Noli, de la higuera. no, Sí, sí, y estaba orando con lo que tiene que ver de la oración que vamos a hacer por nuestra amiga. Y eso fue lo que vino a mi espíritu cuando yo estaba orando y le pedí al Señor que te usara con poder, ¿entiendes? Y wow. ahí fue cuando ya tuve que parar porque sabía que ya tú habías empezado. Mira, Yo hubiera querido, pero ya tenía que parar, no podía seguir.
Sí, quería Wow, comentar de eso. Bueno, increíble, fíjate. sí, Ahora, fíjense que en otras cositas que tenía que se me olvidó compartirlas antes, que en ese Ajá. versículo Ajá, Jesús maldice la higuera y después habla, si, si tenéis fe, puedes decirle a este, puedes hacer esto, puedes maldecir algo y se maldice. Pero sí, también le puedes decir a la montaña que se quita y se quitará. O exactamente. sea, la fe, nosotros, o sea, Jesús es la fe, Jesús vino a traer la fe y la fe es una sustancia, nosotros la tenemos. Y así como Jesús maldijo la higuera, cuando nosotros hablamos y maldecimos a alguien, estamos trayendo eso, vida también. Si yo escojo el control, el miedo, la autocondenación, estoy trayendo esto a mi vida. Eso también es fe. Fe no es solamente para hacer lo bueno, yo puedo creer lo malo. Miren, mi mamá siempre nos maldecía a nosotros y parece una mentira. Yo la amo, la amé y yo sé que ella nos amaba, pero seguramente ella aprendió eso en su vida pasada. Yo qué sé. Pero mi mamá le decía mucho a mi hermano mayor, te vas a matar en esa camioneta. Cada vez que mi hermano salía de la casa, él tenía una camioneta, mi mamá le decía, te vas a matar, carajo, maldita sea. Ella decía mucho, maldita sea. Y a nosotros nos decía desde chiquitos, muéranse todos, carajo. Así. Bueno, las últimas palabras que mi hermano le dijo fue, te vas a matar. Esa noche se estrelló. No se mató porque Dios no era el tiempo de él. Duró 2 meses inconsciente en el hospital porque se estrelló y se golpeó la cabeza y duró 2 meses inconsciente. Él salió del hospital sin hablar, sin caminar, nada, no podía hacer nada, era un vegetal. Todavía tiene 70 años ya. Pero ¿qué pasó? Que las palabras que mi mamá le lanzó fueron maldición para él. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno habla y que le dice uno a los hijos, que uno no lo hace a veces por malo, pero en vez de bendecirlos los está maldiciendo. Es que yo te he dicho que no sé qué, y es que cuidado porque no sé cuándo. Es lo que viene detrás de las palabras, lo que trae el poder. ¿Sí? ¿Cómo decimos? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Porque yo puedo repetir la palabra de Dios, pero ¿la estoy creyendo o no? Es lo que vale. Y el Señor lo decía, el Señor decía, que no es solamente el que se acuesta con la mujer, digamos, el que comete adulterio, sino el que pecó en la codicia en su corazón. O sea que esto tiene tanto poder como lo que hablamos. Necesitamos renovar nuestra mente, como dice Romanos 12:1, ¿sí? Limpiar nuestro corazón cuando sintamos, mira, esa era otra cosa que les iba a enseñar, pero bueno, se me pasó. El corazón, Dios nos habla a través del corazón. Dios tiene emociones. Las emociones de Dios, las que sintieron Adán y Eva en el jardín, era amor, paz, gozo, no tenían vergüenza, no tenían miedo, nada de eso. Cuando después de la caída, ¿cuáles fueron las emociones de ellos? Fue el miedo, el temor, ¿sí? Esas son las que nosotros experimentamos. Entonces, cuando el corazón es el que te da la señal si Cristo está reinando allí o no. Si yo tengo amargura, si yo me estoy por debajeando, si yo siento autocondenación, si yo siento temor, si yo estoy controlando, Cristo no está reinando. Entonces, hagamos el mismo ejercicio que hicimos hoy. Yo entro a mi corazón, le digo, Señor, siento miedo, Señor, estoy controlando, ayúdame a no controlar. Señor, tengo angustia o tengo amargura.
y entrégaselo y espera que él, pídele perdón y él enseguida, es que eso pasa así, porque él vive en ti. Amén. No tenemos que hacer un proceso largo ni años, no, tráelo y así tu corazón se va purificando. Por eso él dice, cuando le preguntaron cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano, y él le dijo 70 veces 7. Porque es muy probable que durante el día tengamos que ir al perdón 70 veces 7, recurrir a él y decirle, Señor, perdóname, tengo temor, llévatelo. Se lo lleva, me trae paz y de pronto a la media hora vuelvo y siento ansiedad. Señor, siento ansiedad, perdóname. Se lo lleva, te trae paz, ¿sí? Y así nos las podemos pasar todo el día. Ujú. Bueno, amados, fue rico verlos. No grabé, otra vez se me olvidó. Ay, qué lástima. Pero bueno, la vuelvo a grabar y se los mando. Aquí dice que estás grabando, Noli. Ay, no, ay, sí. Ah, sí, estoy grabando. Qué chistoso. Top.